Ese mismo día llegaba un joven conocido por Inés, sorprendida ciertamente por la pequeña y modesta casa de Inés. También anunciaba que sus cosas estaban programadas para llegar, a lo que Inés le dijo no había espacio. Y es que la verdad, ni siquiera las verdaderas cosas de cárcel cabían en esa casa, lo que él estaba completamente negado a esto. ¿De verdad Inés piensa vivir así? ¿En un lugar no decente donde no caben ni siquiera sus cosas? Pues es que no era mentira que Raúl estaba completamente en negación porque Inés viviera aquí. Pero le recordaba, Raúl siempre fue su fiel esclavo en su primera vida. Se lo llevó al palacio hasta que finalmente murió. Pues es que se conocieron de niños. Cuando vio que aquel pobre huérfano era golpeado sin piedad, lo salvó. En su primera vida lo utilizó de esclavo. En la segunda simplemente lo salvó porque pensó que alguna vez le serviría de utilidad. No fue así. Pero por su gran carita y altura se volvió en un lacayo. Fue tan famoso que trabajó con varios nobles, descubriendo secretos, vendiéndolos, formando contactos importantes. Pero ahora en la tercera, él estaba de aquí renegando, porque para él, el cuidado y el bienestar de Inés era muchísimo más importante que nada. ¿Por qué Inés era así? ¿Por qué no aceptaba ser la señora de la casa en Mendoza y encargarse de toda la mansión de Escalante? Pero Inés le dijo que no. Estaba muy a gusto aquí. Además, ¿no ha visto el peso que ha ganado? Pues está disfrutando de su vida en Calestena. Pero eso no era todo. Inés había prometido llevarlo con él cuando ella se casara. Aunque era gracioso para Inés. Claro que sí, pero aquí ya no podía traer más personal, ya nadie cabía. Pero además de eso, debería de estar agradecida de tener esta... Aunque Raúl le mencionaba que Inés le había prometido que lo iba a traer cuando ella se casara. Pero Inés le decía la verdad, ya no podía traer más empleados aquí, muy apenas cabían. Pero después de todo, deberían de estar agradecidos por esta modesta y grandiosa casa. Y esto lo hacía pensar. Después de todas esas vidas, de utilizarlo como quisiera, en su tercera fue diferente. Lo salvó. Hizo vivir la vida que él quiso. Le dio todo, estudios y todo. Pero al final de cuentas, Raúl parece un perro que siempre espera ser llamado por su amo. Pero bueno, a pesar de todo, Inés tenía una persona con la que se llevaba demasiado bien, con la que podía relajarse, hablar tranquilamente e incluso sonreír. Pero la cercanía de de ellos dos, no pasó desapercibida. Cárcel se encontraba aquí, mirándolos, mirándolos fijamente, como si estuviera molesto, para después ser seguida por Inés, diciéndole por qué habéis llegado tan temprano. Ni siquiera tuvo tiempo de hacer la cena. Aunque a Cárcel le parecía gracioso, Inés ni siquiera hacía la cena. Pero para Inés, claro que sí. Ella fingía hacer la cena. Pero Cárcel se lo dijo. Falta el entrenamiento de la tarde, para después darse cuenta de algo. Podía ignorar a Ronda, pero parecía que el mayordomo era los ojos y oídos de Cárcel. Pero Cárcel le hizo saber. Es perezoso por naturaleza. No siempre va a todos los entrenamientos. Todo eso mientras se desvestía enfrente de ella. Y lo pensaba. Hubo un tiempo en el que odiaba escuchar el nombre de Cárcel, pues escuchaba todos los días las alabanzas hacia él, por su belleza, por su aspecto físico, por su gran espalda, sus grandes músculos, su abdomen marcado, tanto que le había fastidiado. Pero ya no existen esos días, solo quedan los recuerdos. Y ahora esas grandes alabanzas, ese gran físico, cara, cuerpo y todo, están enfrente de ella. Pero por eso le gustaba esa pequeña casa. Ya nadie puede hablar de ellos dos. Simplemente están ellos dos en Calestena. Pero también lo pensaba. Entonces, Cárcel también decidió abandonar su lujosa vida para vivir aquí, pues está vistiendo solo. Inés quiso ser buena persona, buena esposa y le dijo, ¿necesitas ayuda para cambiarse?
a lo que Cárcel se le hizo raro. ¿De verdad quiere ayudarlo? Inés le hizo saber que sí, quería ser buena esposa, pero Cárcel se lo hizo saber sinceramente. Si tú me quitas los pantalones, esto no va a acabar bien. El mayordomo se terminó yendo, pero Cárcel le decía, ¿o estás tratando de compensar que la cena no está lista? Tan fácil la podía leer, pero no. Cárcel había adivinado. Al final de cuentas, medio se conocen por hace 17 años. Pero bueno, Inés quería hacer algo de provecho. Pero era gracioso. ¿Está tratando de compensar hacer una cena que ella no hace? ¿O simplemente es una excusa para estarla mirando mientras se cambia como una pervertida? Pero aún así, la insistencia de Inés por querer ayudarlo era demasiado. Aunque Cárcel le decía que no, realmente era peligroso. Provocarlo así iba a acabar en una muy desastrosa noche. Además, ellos dos no están en su cuarto. Y al entender lo impulsivo que podía ser Cárcel, simplemente se fue apartando. Pero era parte de su provocación. Al ver esa reacción de Inés, se fue acercando, a pesar de que ella estaba huyendo de él. Pero ante todo, Cárcel la empezó a abrazar y dar besitos. Le decía, es que no he comido nada. Si dejas que coma algo, lo vamos a hacer. Pero Inés se le quedaba mirando desconcertada. Ella realmente no le estaba pidiendo hacerlo. Le quería ayudar de todo corazón. Pero la más vergüenza de Inés fue que una mucama los encontró. Pero su reacción fue extraña. Le dio una sonrisa a ella, cosa que Cárcel no se esperaba. Pero así se lo hizo saber. Cárcel, debemos de actuar como diligencia. No podemos estar hablando de encuentros sexuales ni de perder el control en medio de los pasillos o en cualquier habitación. La servidumbre nos podría escuchar. Pero eso realmente eso lo divertía más. Así que estaba a punto de perder el control. Inés simplemente seguía con su actitud. Escalante, ya no eres un niño. Ahora estás casado. ¿Podrías comportarte? Como si obedeciera. O simplemente le molestara el apellido Escalante. Cárcel le hizo saber, Inés, ahora tú también eres un Escalante. Y claro que Inés lo sabía, por eso estaba aquí. Pero a pesar de que sea un Escalante, no tenían que actuar como unos niños tontos, o tal vez unas personas que no podían controlarse, pero mientras caminaban por el pasillo abrazados. Fue el primer encuentro entre los dos con Raúl. Parecía un encuentro verdaderamente extraño, y por un momento a Inés se le vino el recuerdo de esos momentos con él. Se disculpaba y le decía que no era su intención interrumpirlos, pero por un instinto, Inés terminó apartando a Cárcel. Nadie entendió la reacción de Inés, pero la verdad es que para ella, Raúl al final de cuentas terminaba siendo como un hermanito. Realmente sintió como esa vez que Luciano lo atrapó bailando con otro tipo, así que realmente lo invitó a cenar. Pero es que Cárcel le daba celos. Llega uno, se instala en su casa, habla como si nada con Inés. ¿Cómo no podía ponerse celoso? Y en la cena Cárcel se lo hizo saber. Cuando estás con él actúas como si nadie más existiera. Y Inés no sabía el tema de la conversación. Le preguntó si hizo algo mal el chico, lo que empezó una conversación demasiado un poco tensa. Pues Cárcel le decía, ¿así lo llamas, chico? No podía llamarlo de esa manera. ¿No se daba cuenta que era su empleado? Inés lo sabía. Claro que sé que es mi empleado. O es mi esclavo. Pero lo conozco desde que era un niño. Y ahora siento que es mi hermano. Pero no podía explicar fácilmente la conexión que tiene con él. Sería explicarle su pasado. Y explicarle lo realmente mal que había estado. Y eso Cárcel realmente no tenía por qué saberlo. Pero Cárcel les decía, hablas como él como si fuera un cachorro. O la verdad, hablas de los hombres como si fueran perros.
Realmente no lo hacía a propósito, pero realmente no tenía esta conversación. Cárcel ahora le estaba diciendo, ¿llamas a todos tus seres queridos como animales? ¿O a ese chico por qué inusualmente lo llamas así? Pero no entendía qué quería que hiciera. Él es un chico, es más pequeño que ella. ¿Quería que le diera una reverencia o le llamara Don? Y no es su perro. Entonces, ¿qué es lo que le molesta? Cárcel le decía, no lo sé, no me gusta recibir visitas. Pero no era una visita, era su empleado de Calestena. Y se lo volvió a recargar. Es un empleado de la familia Balestena. No hay nada más que eso. Pero ahora Cárcel cambiaba el tema. Le decía que acaso está molesta porque llegó temprano a casa. De verdad no entendía a qué punto y a qué dirección iba esta conversación. Porque tal vez así estaba interrumpiendo su encuentro con él. ¿Cuál encuentro? Realmente no estaba pasando nada. Pero ¿por qué seguía así de molesto? Cárcel le decía, pues es que jamás he visto a ese muchacho. ¿Cómo no lo va a ver? Si siempre estuvo al lado de Juana y él. Raúl y Juana fueron los que más la cuidaron durante toda su vida. Así que son los más preciados para ella. Pero es extraño, porque en sus visitas a su casa nunca vio a ese joven. Pues es que realmente esta conversación era de celos. Cárcel estaba celoso, Inés medio lo comprendía. Pero ante toda esta provocación, Inés le pedía permiso a Cárcel de hablar a solas con él. Tenía mucho tiempo que no lo veía y quería hablar de unas cosas. Y le hizo saber, claro que te estoy pidiendo permiso. Porque al final de cuentas es un hombre, tú eres mi esposo. Además, ya es muy tarde, él ha venido a dejarle sus cosas. Además, por viendo la situación y que él desconfía de aquel niño, pues es necesario el permiso. Pero a pesar de todo pronóstico y celos impulsivos de Cárcel, el haberle pedido permiso hizo que su corazón se agitara y ese malestar se hubiera esfumado. Y aunque sí les hubiera dado permiso, no quitaba el hecho de que los estuviera vigilando. Los estaba vigilando por arriba en la ventana, viendo cómo estos dos conversaban. Y es que no podía evitar sentir celos. Un joven. Era guapo, ¿verdad? ¿Realmente era alguien distinguido como decía Inés? Sabía que él no podía ser comparado con ese chico por belleza o físicamente hablando, pero su elegancia y su gran porte eran atractivos para los nobles, cosa que él no tenía. Pero aún así trataba de alegrarse. Pero a pesar de eso, realmente no va a enamorar a Inés, porque después de tanto tiempo, Inés le gusta demasiado el aspecto físico, y eso es lo único bueno que tiene. Así que ella sí que estaba determinada por tener al hombre más apuesto como su esposo. Pero aún así no podía evitar seguir alucinando. Aunque ciertamente Inés pasó su primera vez con él, realmente se dio cuenta de que Inés no era una inexperta. Aunque trató de fingir, realmente llegó un punto en la noche en que ya no pudo más. Así que sus celos realmente estaban aquí. Realmente no podía soportar que Inés podría haber estado con otro hombre. El solo hecho de pensar que Inés ha estado con un solo hombre en su vida pasada realmente le hierve la sangre. ¿Cómo podía ganar esta batalla? Si solo ellos dos estaban hablando y ya estaba hirviendo en celos. Pero después se entendió. ¿Cómo puede ganarle a ese sirviente? Porque está tratando de ganar una batalla que no existe. Pero aún así, la sensación y ese hundimiento en el estómago ahí estaba. Pero ¿y esa cercanía? Esa sonrisa, esas charlas tan triviales. Ellos vivieron toda su juventud juntos. Mientras tanto, esos 17 años, nunca pasó nada entre ella e Inés. Incluso, él pensaba cuando era joven, pensar que Inés sería su esposa se convirtió en su mayor pesadilla. Pero bueno, ahora todo eso había quedado en el pasado y eso tenía que ser así. Ahora el estándar era él, su esposo era él. Pero después de todo, Inés estaba siendo mal cepillada por una mucama. Pero la verdad es que estas mucamas eran inexpertas porque siempre habían estado en la cocina y limpiando.
No, nadie de ellas sabía cómo darle un trato verdaderamente a un noble. Pero así, después de todo, Inés fue la que terminó cepillando su cabello. No quería sentir mal, no quería hacer sentir mal a esta señorita inexperta. Y Cárcel parecía llegar justo a tiempo. Y así le hizo saber a Cárcel: ¿ves por qué te dije que tenía que contratar una sirvienta? Diciéndole que realmente encontrara una buena sirvienta en Mendoza, lo que era extraño. Si Cárcel hacía saber que vivirán mucho tiempo en Calestena. Pero Cárcel no lo entendía. Podían agrupar más a los sirvientes. Pero Inés le hizo saber: ¿después tú vas a manejar el carruaje? ¿O le vas a decir al cocinero que también trapie? ¿Le vas a decir a las mucamas que hacen la limpieza que ahora la bañen a ella? Si siguen de ese modo, los empleados se irán poco a poco. Pero claro que no. Él no sería tan horrible para ordenarle a todos que hagan cosas que no son. Pero así se acercó lentamente hacia ella, con una extraña escena. Él empezaba a desenredar ese cabello. Era gracioso verlo en este momento. Con tal de seguir aquí, ahora él pensará en cepillarla y cuidarla. Pero así le hizo saber, no sé. Tal vez podrían traer a Juana aquí a que se haga cargo. Pero Inés le decía que eso era imposible. No falta poco para que Juana se case. Tiene un prometido en Pérez y ella se irá a vivir allá. Incluso Cárcel tenía la idea: pues dile a su esposo que se venga a trabajar acá y los contratamos a los dos, les damos un hogar. Como si en esta casa no estuvieran tan abarrotados ya en este momento. Pero después de todo, Inés le echaba un vistacito a su esposo. A pesar de que estaba haciendo algo ridículo, todo lo hacía ver algo encantador. La verdad, siempre había tenido un mal destino con los hombres. Su primera vida había escogido al peor ser humano de la historia. En la segunda, un pintor en bancarrota. A pesar de que Oscar tenía todo, no era suficiente para que no viviera en una vida y horrible vida. En cambio, el amor y la devoción de Emiliano no era suficiente para que ellos no vivieran en la miseria. Y ahora estaba aquí, con un hombre que le pedía un premio después de haber logrado cepillar su cabello.